Buenos días a todos, Dios los bendiga. Traigo este mensaje de parte del Señor para estos tiempos, para que sepan en los tiempos que estamos, para que sepan la realidad que se vive. Primero que nada decirles de las señales de la Biblia, para saber los tiempos finales que estamos viviendo, que las señales están cumplidas, que la Biblia dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Todos saben que esas cosas también ya están cumplidas, que en países viven en guerra y que hay países que andan en rumores de guerras, que van a tener guerra, Rusia, que Estados Unidos, Corea, Japón, hace ya años. Todo eso está para el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque muchos esperan hoy en día, la actualidad, el mundo actual, que estos tiempos ya son diferentes, que está más la libertad, los derechos, pero para el cumplimiento de la palabra de Dios, nada de eso va a tener que cambiar. Dice que todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y entonces, aunque parezca un mundo con muchos privilegios, con mucho orden, todo eso tiene cumplimiento. Para estar claros, también dice que habrá terremotos en distintos lugares. Y como todos saben, aún en este país han habido terremotos y alrededor del mundo entero. Incluso el primer terremoto fue juicio de Dios por la iglesia, que no está arrepentida a Dios realmente, que dice que sirven de Dios, son siervos de Dios, son hijos de Dios, pero en realidad no están haciendo el trabajo de Dios, lo que Dios les manda, y no tienen el Espíritu Santo de Dios, el bautismo, para saber lo que Dios tiene en su Espíritu, para saber los juicios que Él trae, para avisar a tiempo. Por eso Él tuvo que traer a gente de afuera para avisar eso, a un profeta de afuera. David Owen pasó por televisión nacional y en el internet hay muchos videos de eso, que él avisó un año antes y dijo que si la iglesia no se ponía cuentas con Dios, no tenía el aceite de la unción, que Él los movería dentro de un año. Y como todo aquel que no está a cuentas con Dios, hace las cosas solo por temor. Tal cual dice la Escritura, tú que dices que crees, hombre vano. Dice, los demonios también creen y tiemblan al poder de Dios. Todo el que no está a cuentas con Dios está de esa manera. No está tranquilo, no siente la protección real de Dios. Así están hoy en día. Entonces, por eso la iglesia un tiempo se puso a orar, ayunos. Quisieron andar con el profeta en canales cristianos, pero él no anduvo en muchos lugares, porque el que es de Dios no le importa la fama de los hombres o la gloria de los hombres, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, de esa manera se puede ver que por qué vino el terremoto y que la iglesia solo se arregla por un tiempo, porque no trabaja por amor, no está el Espíritu de Dios real en ellos, no está el Espíritu del amor de Dios en ellos. Trabaja por miedo, porque teme, porque no está en la tranquilidad de Dios, que está a cuentas con Dios, sino que tienen duda. Y todos saben que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Tienen duda de su salvación, no están seguros si son salvos o no, porque no están en las primeras obras, no están a cuentas con Dios, no están trabajando para Él y su amor, porque el mandato y el trabajo más importante para un hijo de Dios en esta tierra no es vivir para sí mismo. Dios es fiel y Él suple y Él nos da las cosas, y eso también no hay que dudarlo, nada. Pero Dios es fiel, y si tú ya eres salvo, tu familia es salva,
Tú sabes que estás a cuentas con Dios. Tú sabes que si te mueres, te vas para siempre a gozarte con Dios. Los hijos de Dios, claramente lo que más les importa es predicar la verdad, el Evangelio de Dios para salvación. Que vayan a Cristo Jesús, que solo por medio de Él somos salvos, que solo Él pagó nuestros pecados, que solo Él con su sangre eximió nuestros pecados, tal cual lo hacían en la ley antiguamente con los corderos. Pero Él hizo un sacrificio perfecto para borrar totalmente los pecados, que jamás sean recordados en los cielos. Entonces, mis amados, esa es la profecía que ya había sido anunciada a este país y que luego del tiempo ya dado por Dios se cumplió y hubo el terremoto aquí. Pero de esa profecía Dios sabe que en realidad no les sirven por amor. Dios conoce los corazones. Dios sabe que las cosas las hacen por miedo, por sí mismos, porque ellos quieren salvarse solos, sin llevar el mensaje a otros, porque no está el amor real de Dios en ellos, no está el amor del Espíritu Santo en ellos. Y por eso incluso el Señor trae gente de afuera a avisar eso, trae gente de afuera a traer esos juicios, esos avisos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia no está con Él, la iglesia no lo escucha a Él. Están en su propio corazón y en su propia mente, tal cual estuvo Saúl, que piensan que hacen bien, que ellos siguen sus propias ideas y que eso es lo que están haciendo bien para Dios, pero en realidad no están haciendo la voluntad de Dios. Y como le dijo Samuel a Saúl, el pecado de la desobediencia y la obstinación es igual al pecado de la idolatría y la brujería delante de los ojos de Dios. Entonces, eso estuvo todo avisado. Eso también aclara que estamos en los últimos tiempos, que las señales están todas cumplidas. Pero dijo el Señor que luego de esas señales, dijo, aún no os alarméis, que no se desesperen, porque aún no es el fin. Pero esas señales demuestran que Él está a las puertas, que Él está muy cerca, que en un abrir y cerrar de ojos va a ser su venida. Y que la Biblia especifica claro y dice que la venida del Hijo del Hombre o de Jesús será como relámpago que sale del oriente hacia el occidente. O sea, algo muy rápido y fuerte, con estruendo. Y también dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Eso quiere decir que todo eso está muy cerca, que todo eso queda poco tiempo para esas cosas, que el mundo actual en que vivimos está lleno de pecado, de maldad, y así está el alma de los hombres. Y que también no creáis a la falsamente llamada ciencia. También recuerdo haber visto un documental de la maldad que decía la naturaleza del hombre, y era un estudio de que ponían hombres y le ponían cargos y abusaban unos de otros. De primera se comportaban bien y luego abusaban unos de otros, el poder que tenían. Y decía, por naturaleza el hombre es malo. Pero eso es la mente llamada ciencia, esos estudios que ven las cosas y no las comprenden por qué. Pero es fácil en Dios comprender por qué por naturaleza el hombre es malo. Porque Satanás, la serpiente antigua, la que engaña al mundo entero, tiene nuestro corazón, nuestra alma llena de pecado, llena de maldad, de robo, adulterio, fornicación, mentira. Y cuando a ti se te dan las condiciones, todo lo que está guardado dentro de ese corazón sale a relucir. Así de simple. Un hombre hace estudio de tantos meses, ocupando tanta gente, y aún él mismo se pervierte para
no tener claro de que el pecado está dentro del hombre por el mundo en el que vivimos, por las cosas que vemos, por películas, por droga. La droga te libera para cometer el pecado, pero las películas, lo que tú ves, cómo roban, cómo asesinan, es la comida del pecado a tu alma directa. Todo ese conocimiento mora allí. Entonces no es la naturaleza del hombre, es lo que este mundo te ha incrustado en tu corazón. Por eso tú sabes la fornicación, adulterio, la mentira, y eres adicto a esas cosas, pornografía, y todo hoy en día ya no es prudente, porque Satanás utiliza sus medios cada vez más fuertes. La música prácticamente son pasos y movimientos que te dicen claro a la sexualidad, te dicen claro cosas sexuales. Entonces tú te puedes abrir los ojos en Dios y darte cuenta que el hombre de Dios no lo hizo malo, pero hay estudios y experimentos que dicen que la naturaleza del hombre es mala. No, un bebé no vino malo, no vino con conocimiento de robar, de mentir, de matar. Su alma venía limpia y ahí estaba tal cual el mismo ser viviente, el mismo espíritu en ese cuerpo que está cuando está grande ya el hombre. Pero lamentablemente en el proceso de crecer y estar en este mundo, ese espíritu se contamina. Y ese espíritu por descuido ve cosas que no debe ver, sabe cosas que no debería saber. Y esas cosas lo destruyen a él y destruyen a sus cercanos. Porque cuando el pecado mora en ti, tú tienes ese pecado, pero ese pecado no quiere absorberte solo a ti, quiere buscar a otros y te utiliza a ti como si fueras un predicador de él. A mí me gusta hacer estas cosas, a mí me gusta esto, yo siento esto, y le dices a tus amigos íntimos. Luego ellos adquieren las mismas costumbres, y así se destruye la tierra, y así se traspasa el pecado, y así sin Dios, nuestro corazón está expuesto a cometer todas esas cosas. Cuando tú menos esperas, cuando tú menos crees, tú dices: jamás voy a robar, jamás voy a hacer esto, jamás yo abusaría de alguien. Pero drogado, muy enojado, lo cometes igual, lo haces igual, cuando menos lo esperas, y después reaccionas y te hallas ya en toda la situación de este mundo, detenido, preso, en el hospital, accidentado, y que muchas veces tu rostro y las cosas que tanto amas en esta tierra, destrozadas. Todas las habilidades naturales de tu mano, de tus pies, las pierdes por accidentes, por cosas. La libertad que tienes también. Entonces, así podemos empezar a ver cómo la ciencia te dice muchas cosas, pero la verdad está en las Escrituras. La verdad está en la palabra de Dios, en su Espíritu Santo. Y lo que les hablaba de la profecía, que el primer terremoto fue avisado, y fue porque la iglesia no está a cuentas con Dios. Así también el Señor me mostró que venían más cosas a ese país, a este país, y aún al mundo entero, pero en específico me mostró a este país. En esa revelación en específico fue a este país, que porque la iglesia no está limpia, la iglesia no está en las primeras obras, la iglesia no está trabajando, porque si no el mundo no estaría desconociendo todas estas cosas, no estaría desconociendo las artimañas de Satanás para engañar a las almas, porque ese es el espíritu que anda en los aires de esta tierra. El mundo está lleno de esa presencia de maldad. Y
tiene fortalezas espirituales, Hollywood, televisión, radio, para transmitir todo ese engaño, todo ese adulterio, todo ese conocimiento para engañarse unos a otros, matarse unos a otros. Todo eso lo absorbe tu alma por medio de esos medios o de esas fortalezas espirituales de maldad. Por eso dice la palabra que los hijos de Dios son fuertes en palabra y en espíritu, para destruir argumentos de hombre y fortalezas espirituales de maldad. Pero hoy en los últimos tiempos esas fortalezas son grandes. Esas fortalezas se han hecho grandes y Satanás cada vez demuestra más claro que están en sus manos. Demuestra más claro que es el espíritu que gobierna eso. Porque él siempre se presenta como algo prudente. Y todos saben que al principio la música, la televisión, las películas, muy prudente. Pero hoy en día la pornografía es algo natural. La televisión, mostrar desnudos no es nada. La música, hoy en día son cosas ya sexuales. Entonces ahí se pueden dar cuenta. Ahí se pueden dar cuenta de que realmente hay un mal en este mundo. Y que Dios viene, y que viene juicio a la iglesia. Señor me mostró claro que viene juicio natural. Desastre natural a este país. Y que viene luego acompañado de guerra. Y eso me lo mostró hace muchos años, pero el Señor me ha movido hoy a decirlo. Me ha movido en este tiempo a anunciarlo, porque ese tiempo es corto para el cumplimiento de eso. Y todos saben las situaciones, o no sé si todos saben las situaciones, cómo odian al país de Chile, porque el Señor está moviendo todo, y Él tiene todo bajo su control para que se cumpla la profecía, porque la iglesia tiene que ser limpiada, porque la iglesia no está trabajando, porque la iglesia no está escuchando a Dios, o si no todos tendrían el mensaje de salvación, pero los hijos no están trabajando, solo están ahí en un lugar escondidos, solo están ahí sin salir a predicar a las almas. Y el trabajo de un cristiano, el más importante, es salir a predicar. Porque ¿cómo irán si nadie les dice? ¿Cómo cambiarán si nadie fuese a ellos? Eso demuestra que no hay amor de Dios, que solo hay preocupación por sí mismos, que solo ellos quieren ser salvos. Mas no se dan cuenta que están quedando fuera, que el amor de Dios en ellos no es real. Y que todas estas cosas vienen para cumplirse. Porque el que está al pendiente de eso, porque sabe que Dios está ordenando las cosas, se da cuenta que es real. Porque hay países que odian al país de Chile. Vean los argentinos. No es tanto. Pero el país de Bolivia, si fuese por él, lo hace caer cuando quiere. Si fuese por él, que cayera. Si tuviese la oportunidad, que fuera destruido. Y hay mucho odio hacia este país, porque el Señor está ordenando sus piezas para que se cumpla la profecía. Todo es para limpiar la casa, porque la iglesia está sucia, porque hay gente que echa fuera a la otra gente, que le dice: tú salte de aquí, tú me hiciste esto, tú no tienes perdón de Dios. Y se dicen cristianos. Hay otros que le dicen: tú estás sucio, ve a limpiarte y luego ven a Dios. Y el evangelio es para los pobres. ¿Por qué? Porque el Dios vivo, el Espíritu Santo, no mora en ellos. Ha entrado suciedad a la iglesia. Ha entrado espíritu de mentira a la iglesia. Ha entrado, en palabras simples, Satanás. Y la iglesia debe ser limpiada. Y la profecía para este tiempo es esa, que viene desastre natural y luego de ese desastre, guerra. Así me lo anunció el Señor. Y así es necesario que sea. Porque en el Espíritu Santo también sé
que algunos pueden oír y cambiarán un tiempo, pero volverán a lo mismo, porque realmente no están con Dios, porque realmente hacen las cosas por miedo y no han sido perfeccionados en el amor, porque dice que primero uno va a Dios por temor, el temor de Dios, pero luego cuando tú vas creciendo espiritualmente, te das cuenta que tú ya sirves por amor a Dios, por amor a tus hermanos y a los demás. Eso es cuando ya el Espíritu de Dios te toma más fuertemente y ya no haces las cosas por temor. Pero también una parte de la Biblia dice que al principio estaban como niños espirituales, teniendo necesidad de leche, no de alimento sólido. Pero Pablo también en una parte reprende y dice: ¿por qué todavía tenéis necesidad de leche, de palabritas de fuerza, de fe, cuando ya es necesario que estén comiendo alimento sólido, que estén grandes? ¿Por qué aún están como niños espirituales? Eso le está pasando a la iglesia. Hay gente que lleva 50, 30 años ahí. ¿Y dónde está el amor de Dios en ellos? ¿Dónde está el trabajo de Dios en ellos? ¿Dónde está ese amor que motiva a las almas, que motiva a los hijos de Dios